Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Continuando con nuestras clases virtuales, vamos a desarrollar el día de hoy el curso de Historia del Perú con el tema de la cultura chavín. Mi nombre es el profesor Rafael Moreno. Muy bien, chicos, vamos entonces a dar algunas características principales del periodo donde se va a ubicar la cultura chavín, ¿no? Podemos observar aquí pues, que la cultura chavín se va a desarrollar en lo que es el periodo denominado Horizonte Temprano, ¿no? Según John Rowe. Ahora este periodo se va a encontrar entre el intermedio temprano y el periodo inicial y va a comprender pues los años de 1200 a.C. a 200 después de Cristo, ¿no? En esta etapa del mundo andino se caracteriza por la influencia de una gran cultura, ¿no? Por parte del territorio andino, ¿no? Va a tener un dominio pues muy importante en los aspectos políticos, social, económico, cultural y sobre todo geográfico, ¿no? Ahora vamos a encontrar pues algunos factores que van a determinar esta gran influencia que va a tener, ¿no? Como por ejemplo, van a comercializar con objetos de lujos como la cerámica y adornos en metales preciosos, ¿no? Esto va a permitir pues que se vaya a difundir por gran parte del territorio peruano, sobre todo la presencia pues la presencia de los dioses principales que va a tener Chavín, ¿no? Como es por ejemplo el jaguar, el felino, la serpiente, ¿no? Otro factor importante va a ser controlar los datos de la predicción del clima e informaciones sobre la producción agrícola. Acá va a aparecer un personaje muy importante, ¿no? Va a aparecer los sacerdotes astrónomos o los sacerdotes especialistas, ¿no? Aquellos que se van a encargar, pues, digamos, de tener un conocimiento acerca de ciertas características temporales del clima, ¿no? Momentos importantes, por ejemplo, como es las lluvias, las sequías, ¿no? Y estos conocimientos van a permitir, pues, a los campesinos poder realizar sus cultivos y lo cual es importante, pues, para obtener, pues, sus alimentos, ¿no? Es por eso que la cultura pues chavín se va a convertir en un prestigioso centro ceremonial, ¿no? Se consolidó como un gran núcleo de poder que va a lograr pues influenciar en otros lugares del territorio andino. Acá vamos a encontrar este personaje importante que podemos seleccionar acá, ¿no? Que va a ser el sacerdote, ¿no? El sacerdote va a tener un control muy importante sobre el Estado, eh, lo cual va a ser considerado como una formación de Estado teocrático, ¿no? Muy bien, continuamos entonces. Muy bien, entonces vamos a ver ahora a continuación cuál es el origen de la cultura chavín, ¿no? Sabemos que su descubridor y uno de los personajes más importantes que va a tener Chavín va a ser este personaje, el cual observamos aquí, que va a ser Julio César Tello, ¿no? Rojas, ¿no? Va a descubrir la cultura chavín en 1919. Producto de sus investigaciones y aportes arqueológicos al Perú, va a ser considerado como el padre de la arqueología peruana, ¿no? Él se va a encargar pues de realizar estudios en la zona de Chavín de Huántar y en otras zonas cercanas también a lo que es la costa, como por ejemplo encontramos acá a Sechín, ¿no? El cual también va a hacer estudios. Ahora, dentro del origen de Chavín, Tello al estudiar esta civilización se da cuenta que va a tener mucha influencia de origen amazónica, ¿no? Por elementos que van a ser encontrados en diferentes representaciones, tanto en sus expresiones culturales de los chavines, ¿no? Tanto en su litoescultura, tanto en su cerámica, como en su orfebrería, ¿no? Es por eso que él sostiene que esta cultura pues habría sido originada por influencia de los pueblos de la selva, ¿no? Eh, Sobre todo por la civilización o la etnia arawak, ¿no? La cual plantea que se da ahí el origen, ¿no? Y posteriormente va a tener también dentro de su tesis y va a considerar la cultura chavín como la cultura matriz del Perú, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Que va a ser la que va a dar origen posteriormente a otras culturas, ¿no? Que van a aparecer una vez que Chavín desaparece, digamos, ¿no? Ahora, sabemos que Chavín pues no va a ser la cultura más antigua, ¿no? Recordemos que Tello pues en sus primeros estudios y en aquella época, en el siglo pues 20, ¿no? Inicio del siglo XX, medio del siglo XX, Chavín pues era la cultura más antigua y como cultura más antigua de aquella época, él creyó pues que era pues el origen pues que daba también
a todas las civilizaciones de ese entonces, ¿no? Sabemos que ahora Chavín no es la más antigua, ¿no? Sabemos que la civilización más antigua es Caray, ¿no? Con 2700 años, según su investigadora samarquina Shai Rud, ¿no? Pero aquí cabe recalcar en cuanto a la importancia de Chavín, en que radica pues en que representa la primera síntesis cultural, ¿no? Que se va a extender anteriormente, ¿no? Y lo cual va a difundir por el territorio andino, ¿no? ¿Qué significa esto? Es decir, Chavín va, digamos, a recoger todos los elementos culturales eh, de las culturas anteriores a Chavín, ¿no? Que van a aparecer y van a ir desarrollándose en ese entonces. Y entonces al recoger pues todos estos elementos culturales, Chavín lo va, digamos, a sintetizar, ¿no? Y va a mejorar aquellos avances tecnológicos, tanto dentro de la agricultura, dentro de otros elementos que van a permitir, ¿no? La consolidación y el desarrollo de esta cultura, ¿no? Es importante también conocer el medio geográfico, ¿no? Dónde se ubicó Chavín y cuál fue los espacios en el cual se desarrolló. Como podemos observar aquí en el mapa del Perú, aquí por ejemplo esta parte sombreada, es la extensión que va a tener Chavín, ¿no? Podemos ver que es una extensión bastante grande, es por eso que a Chavín también se le va a considerar como una cultura panandina o panperuana, ¿no? Va a ser llamado así por el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Un segundo personaje también que va a estudiar esta cultura, ¿no? Ahora, se va a encontrar pues ubicado en la confluencia de los ríos Moshna y Huacheca, ¿no? En el callejón de Conchucos, en la provincia de Huari, ¿no? En el departamento pues de Ancash, ¿no? Dentro de sus límites podemos ver, por ejemplo, en el norte va a llegar hasta Tumbes, ¿no? Tumbes y Cajamarca, ¿no? Por el este va a llegar a todo lo que es la cuenca del río Guayaga y por el sur vamos a encontrar lo que es Ica y la sierra de Ayacucho, ¿no? Entonces se va a desarrollar por un territorio bastante amplio, ¿no? Ahora, en cuanto a difusión de su culto, Chavín se va a caracterizar porque el centro ceremonial va a ser denominado del mismo nombre, Chavín de Wander, esta aquí es la construcción que podemos observar en esta imagen, ¿no? Esto va a permitir pues la existencia de un estado teocrático, ¿no? Que tuvo como gran influencia religiosa en el territorio andino, ¿no? Sabemos que, podemos repetir entonces que este tipo de estado teocrático va a estar pues controlado, digamos, por sacerdotes especialistas, ¿no? Y que de una u otra manera construyen este templo principal como una especie de templo de peregrinación, ¿no? A la cual pues la población de los diferentes lugares del territorio iban, ¿no? Llevando las diversas ofrendas a los sacerdotes para que les pudiera pues predecir el tiempo, el clima, ¿no? Y decir en qué momento ellos podían realizar sus diferentes actividades pues económicas para poder subsistir y poder obtener sus alimentos, ¿no? De esta manera pues se encargaron pues de difundir, ¿no? El culto a sus principales dioses y tener un control y un dominio político de los pueblos que se encontraban dentro de su territorio, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver rápidamente lo que es la sociedad, ¿no? Chavín se va a caracterizar entonces porque va a ser pues uno de los primeros estados, ¿no? Teocráticos, ¿no? Van a aparecer personajes que van a tener un dominio y un poder muy grande producto de sus conocimientos astronómicos, ¿no? Aparecen aquí los sacerdotes especialistas, ¿no? O también denominados sacerdotes astrónomos, ¿no? Como repetimos anteriormente, eran pues hábiles en el conocimiento de los astros, en el conocimiento de las lluvias, en el conocimiento que permitía pues tener un dominio de la población, ¿no? Importante en las épocas de cultivo, importante en las épocas pues de sequía, y esto permitía pues a los campesinos poder realizar sus diferentes actividades económicas, ¿no? Por lo cual los campesinos debían pues llevar ofrendas, ¿no? El cual era el sustento para estos sacerdotes, ¿no? Entonces tenemos a los sacerdotes como primera clase social, digamos, ¿no? O clase dominante. Luego tenemos a los artesanos, ¿no? Los artesanos eran un grupo también selecto, digamos, que se encargaban de realizar pues las diferentes expresiones culturales, ¿no? En este caso Chavín sabemos que se desarrolla o que se caracteriza por el gran avance tecnológico en cuanto a la escultura, ¿no? O a la litoescultura, ¿no? Entonces van a haber especialistas que se van a caracterizar por eso. Y finalmente tenemos a los campesinos, ¿no?
los campesinos que se van a encargar pues de las labores agrícolas y que van a estar formados pues por Ayu. Recordemos también que los Ayu ya en este periodo van a estar consolidados, ¿no? Como grupos familiares importante en el desarrollo de esta sociedad, ¿no? Ahora, en el aspecto económico, Chavín se va a caracterizar y va a ser conocida pues como una de las culturas del maíz, ¿no? Se va a encargar de difundir el cultivo también de este producto muy importante. Entonces, la agricultura va a pasar a ser la forma básica para el desarrollo de esta cultura, ¿no? Y para eso, pues obviamente desarrollaron ingeniosos, ¿no? Construcciones de ingeniería hidráulica del Perú, ¿no? Como por ejemplo tenemos el canal de Cumbemayo, ¿no? Que se encuentra en Cajamarca. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, ¿no? El canal de Cumbemayo, que se encargaba pues de realizar el traslado de líquido elemento para sus cultivos, ¿no? Lo que nos hace dar cuenta de que esta civilización ya tenía un control, ¿no? Exclusivo del agua, ¿no? Y también tenemos en el aspecto religioso, se caracteriza pues por su sistema terrorífico, digamos, ¿no? Es decir, los chavines plasmaron sus principales dioses de una manera terrorífica, ¿no? Obviamente que todo esto tenía pues un objetivo, ¿no? Ahora, los sacerdotes pues, para lograr la difusión del culto decidieron desde el templo de Chavín crear una religión, ¿no? Que causara asombro, devoción y terror, ¿no? Con el fin de tener un control ideológico, ¿no? Y también político de toda la sociedad, ¿no? Como por ejemplo podemos ver aquí que van a emplear pues, ¿no? El arte como mecanismo de difusión del culto, ¿no? Lo que les permitió pues traer cada vez mayor cantidad de peregrinos, ¿no? El templo de Chavín de Huántar se convirtió en una especie de meca andina, ¿no? En las cuales llegaban pues en caravanas personas, ¿no? De diferentes partes del Perú para, para presenciar la ceremonia o los rituales que se desarrollaban ahí, con el fin pues de que le dé algunos augurios, digamos, los sacerdotes con respecto a algunos procesos climáticos importantes de conocimiento para los campesinos, ¿no? Ahora, dentro de su religión también tenemos esa trilogía religiosa importante, ¿no? Dentro de Chalín, como por ejemplo tenemos la creación pues de divinidades terroríficas, ¿no? Como el felino, el jaguar, ¿no? La serpiente, el cóndor, ¿no? Y el caimán, ¿no? Eh, Animales netamente selváticos, ¿no? Por eso que Tello plantea su teoría pues justamente autotomista con respecto a la, al origen de la civilización o cultura peruana, ¿no? Pero estos elementos y estos animales van a ser representados en en diferentes formas en su litoescultura, ¿no? Como por ejemplo aquí podemos observar, ¿no? Una representación, ¿no? Del sacerdote, ¿no? Que tiene pues acá colmillos de felinos, ¿no? Serpientes como cabello. Aquí por ejemplo también en la cabeza clava podemos observar también, ¿no? Colmillos, una forma antropomorfa. Aquí en los tejidos de Chavín podemos observar también, ¿no? Posiblemente al dios Huiracocha, ¿no? Como ser supremo andino o dios andino más importante y más antiguo en el Perú, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la importancia de la religión en el mundo andino y la importancia que tuvo dentro de la sociedad chavín para tener un control no solamente político, ¿no? Sino también ideológico en la sociedad, ¿no? Andina de aquella época, ¿no? Y esto permitió pues que esta sociedad se desarrollara y floreciera, ¿no? Muy bien chicos, muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo por hoy. La próxima clase continuamos con las expresiones o manifestaciones culturales de esta civilización. Muchas gracias. No se olviden de suscribirse y nos vemos en un siguiente video.